hacinamiento, trabajo infantil, mutilaciones por el uso inseguro de maquinaria agrícola. Estos son solo algunos de los abusos que padecían más de un centenar de personas, de campesinos, la mayoría afrodescendientes, en las haciendas de Purucagua, Plantaciones S.A. del Ecuador, la principal productora de fibra de abaca en el país. En una decisión histórica, el pasado 19 de abril, el juez constitucional sentenció a esta empresa de capital japonés a indemnizar a 123 de sus ex empleados que demandaron a la compañía por las terribles condiciones en las que trabajaban y vivían en este lugar. Esta situación dio la vuelta al mundo, llenando de vergüenza al país, pues es considerado como la nueva esclavitud. Y para conocer cuál es el estado de estos trabajadores al momento, cómo avanzan las reparaciones, si es que se han concretado, nos acompaña vía telemática Alejandra Zambrano Torres, abogada, especialista en derechos humanos, parte del Comité de Solidaridad de Purucagua Nunca Más. ¿Cómo está, Alejandra? Buenas tardes, bienvenida, le saluda Licenia Espinel, gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. ¿En qué estado se encuentran los trabajadores o extrabajadores de Purucagua? ¿Estas medidas de reparación se están cumpliendo? ¿Las autoridades en lo que les compete se están haciendo cargo de estas reparaciones? Cuéntenos, por favor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gisenia. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Gracias primero por el espacio. En cuanto a las medidas de reparación que fueron ordenadas en realidad desde el 15 de enero de 2021, de manera general un poco se las conocía y fueron un poco más explicadas en la sentencia escrita de 19 de abril. Y lamentablemente, a pesar de que ya estamos a agosto, no se ha cumplido ni una sola de las medidas de reparación, salvo la de disculpas públicas por parte del Ministerio de Trabajo, que lo realizó en los últimos días de la administración anterior. El ministro Isch hizo la publicación en el portal institucional. Fuera de eso, no se ha ejecutado ninguna de las medidas de reparación. Hemos tenido, sí, muchas invitaciones y reuniones, sobre todo con el MIES, para conversar sobre las medidas de reparación, pero no se han plasmado en nada que en realidad aunque sea un inicio del cambio de condiciones de vida de las 123 personas accionantes de este juicio que tiene ya una sentencia a favor. Hace pocos días, a finales de julio, estaba prevista la visita de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional. Alejandra, ¿qué resultado se obtuvo de esta visita de los legisladores que integran esta comisión legislativa? Ellos pudieron conversar, tengo entendido, no solo con los directivos, también con los trabajadores. ¿Qué resultado hay de esta visita? Sí, la visita se realizó el viernes último, 30 de julio. Pudieron estar en la hacienda que se encuentra en el kilómetro 42, en la vía Santo Domingo Quevedo. Estuvieron allí presentes aproximadamente 100 personas de los 123 accionantes, que pudieron, varios de ellos, conversar directamente con los asambleístas. Los asambleístas de la comisión entraron caminando para poder constatar directamente todas las condiciones, todo el entorno en el que han vivido las víctimas de este caso. Entiendo que en estos días se está elaborando un informe que tiene que ser puesto en conocimiento de la comisión y que también ha sido solicitado por la Defensora del Pueblo para ser utilizado como insumo en la segunda demanda de acción de protección que tiene la audiencia este próximo viernes 6 de agosto. Ahora, ¿cuál es la idea de que los legisladores vayan, visiten, conozcan de cerca una parte de lo que estas personas han sufrido? ¿Qué se espera que ellos elaboren el informe y que este informe haga qué? Porque ha pasado en otras circunstancias que los legisladores van, visitan, conocen, elaboran un informe, pero el informe se queda allí. ¿Qué debe hacerse con este informe? ¿Qué manera hay para presionar tanto al Ministerio de Trabajo como al Ministerio de Salud para que actúen y reparen a estas personas? Bueno, los asambleístas tienen esta facultad fiscalizadora, entonces, previo a la visita se hizo ya llamamientos a varias de los ministros de las carteras que están involucradas en este tema, incluso con otras autoridades que no son directamente partes procesales, pero que también pueden tener un involucramiento en el caso. Y la comisión les ha estado pidiendo información sobre qué han hecho
respecto a la ejecución de las medidas de reparación, pero adicional, y esto es importante, también les ha estado pidiendo explicaciones sobre qué han hecho respecto de las otras cientos de víctimas, porque recordemos, tenemos 123 personas en un juicio, pero el mismo Estado ecuatoriano ha informado, ha evidenciado que al menos hay 1.244 personas en la misma situación, y el Estado también respecto de esas personas tiene obligaciones. Ahora, lo que ha estado ocurriendo, eso desde las últimas 2 semanas hacia atrás, es que los ministros se han presentado diciendo que están haciendo levantamiento de información, que están nuevos en el cargo y que van a empezar a elaborar las medidas. La idea con la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea es que se materialice, se concretice esta fiscalización para que los ministros realmente cumplan con las medidas de reparación. Pero también aquí resaltando que todo eso tiene que hacérselo también por intermedio del juez, ¿no? Del juez ejecutor de primera instancia, porque es él el que tiene que autorizar y decir si las medidas que propongan los ministerios son las que realmente van a reparar y transformar la vida de las personas víctimas del caso. Ahora, ¿cuál es la situación, Alejandra, actual de estas personas? ¿Ya no tienen relación con esta empresa? ¿Qué pasa con las demás que seguramente esta empresa sigue funcionando? ¿Tiene trabajadores? ¿Han mejorado esas condiciones? ¿Cuál es la realidad al momento de estas personas? La empresa sigue funcionando. A raíz de que el caso se ha hecho público, se han visto forzados a ir regularizando a más trabajadores, sobre todo a los trabajadores de campo, porque sabemos que a los trabajadores que hacen tareas administrativas o en bodega, ellos estaban al parecer afiliados. El problema aquí es respecto a las personas que hacían el trabajo de campo directamente en la producción y en la cosecha de la vaca. Muchos de ellos, como digo, se han regularizado. De hecho, del grupo de accionantes de este primer juicio, algunos son trabajadores formales. Sin embargo, sus afiliaciones no necesariamente han sido cumplidas. Tenemos un caso particular de una persona que sufrió una mordida de serpiente y que no fue atendido en los servicios del IES porque la empresa estaba en mora patronal. Entonces, las situaciones irregulares continúan lamentablemente hasta el momento, y en general respecto de todo este grupo de 123 personas, pues como digo, o sea, la situación de ellos cada vez es más grave. La pandemia la ha agudizado, la situación de pobreza en la que viven se ha acentuado y lamentablemente pues no hay una intervención estatal que trascienda de levantar, de hacer levantamiento de información, de pedirles sus datos generales, sino que realmente emprendan ya en la ejecución de medidas de reparación. Alejandra, este es un caso que en su momento el exministro de Trabajo, el señor Isch, dijo que se va a solucionar, o al menos que van a cumplir con la con la sentencia, que será acatada en su totalidad. Eso es un tema que lo dejó, digamos, como herencia a la actual administración. Se han puesto en contacto con el actual ministro del Trabajo, con el señor Donoso, para saber cuál va a ser la gestión que esa cartera de Estado va a hacer para poder cumplir con estas personas. Como comité no hemos tenido ningún contacto directo con el señor ministro, solamente conocemos la comparecencia que él hizo ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea. Sí, algo que es importante tal vez señalar es que absolutamente todos los ministerios, todas las entidades que han sido llamadas por la Asamblea, incluso la Fiscalía, han ratificado que están en conocimiento de lo que ha pasado. El Ministerio de Trabajo en ningún momento ha negado los hechos. Incluso en una de las audiencias que tuvimos para el tema de la primera acción de protección, el abogado que compareció en representación del ministerio reconoció que habían encontrado trabajo infantil y que no comparecían en la audiencia para negar los hechos, sino para justificar que habían hecho lo que estaba en sus posibilidades dentro del marco normativo. Entonces, entendemos que sí es algo que ha quedado en herencia al actual ministro, pero como digo, más allá de reconocer que es cierto todo lo que se ha señalado en la demanda, de lo que consta ahora ya en una sentencia, no tenemos algo concreto que se enfoque en la reparación, y ese es nuestro reclamo actual. Las personas se encuentran en una situación realmente grave y necesitan reparación urgente.
Alejandra, se ha dispuesto ya de este perito acreditado por el Consejo de la Judicatura que debería determinar la cantidad, en términos económicos, la cantidad de dinero que debería ser entregado a cada uno de las personas afectadas, así como esta entrega de tierras. Tengo entendido que son 5 hectáreas que debería darles a estas personas, o su equivalente en dinero. ¿Se cuenta ya con esto? ¿Se sabe qué cantidad va a recibir cada uno o debería recibir cada uno? No ha iniciado incluso la fase de ejecución por parte del juez de primera instancia, entonces todavía no se ha designado ningún perito. Nosotros ya lo hemos solicitado, tiene que haber 2 peritos, uno para que se haga la cuantificación por el tema de los años de trabajo y los accidentes de trabajo que los han afectado, y otro perito para que pueda establecer el valor de la tierra, para que se pueda cumplir con esta medida de entrega de tierras. ¿Se han fijado ustedes un plazo para que se dé esta ejecución de esta sentencia y se empiece con la reparación, o tienen pensado hacer algún tipo de medida, de recurso, de presentar algún recurso para exigir que esto se cumpla? Bueno, de momento haremos más insistencias al juez ejecutor para que se inicie esta fase de ejecución, pero también actualmente está transcurriendo la apelación, sino que en este tipo de juicios es posible pedir la ejecución de la sentencia, a pesar que todavía esté pendiente un recurso y por tanto la sentencia no esté ejecutoriada. Entonces, definitivamente estamos también pendientes que ya salga la sentencia por parte de la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo. Entendemos que es un caso complejo y que tomará más de los 8 días que dice la ley, pero tampoco pueden excederse en dicho tiempo, ¿no? Esta es una garantía que tiene que ser también célere, por supuesto, compadecerse de la gravedad del caso en cuanto a la complejidad que pueda implicar para el juez, analizar todo lo que consta en el expediente, pero sí necesitamos que la sentencia se dicte de manera urgente y así ya no habrá más reparos para que no se pueda avanzar con la reparación. Muchísimas gracias, Alejandra. Vamos a estar pendientes del desenlace de esta situación, una situación que, como dije al inicio de este diálogo, nos debería avergonzar como país, como personas, pues estamos hablando de esclavitud moderna. Muchísimas gracias a Alejandra Zambrano Torres, abogada, especialista en Derecho Constitucional, parte del Comité de Solidaridad de Purukagua Nunca Más. Muchísimas gracias, Alejandra.